El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación, cerca del 73%. En esta ocasión, incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los simpatizantes del Frente Popular se echan a la calle para celebrar la victoria. Comienzan a circular rumores sobre una sublevación militar. Manuel Azaña vuelve a hacerse cargo del gobierno, este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera. El nuevo gobierno aprueba inmediatamente una amnistía para los presos políticos y acto seguido restablece la Generalitat de Cataluña. El presidente catalán, Companys, quien gracias a la amnistía aprobada ha salido de la cárcel, es aclamado en su triunfal regreso a Barcelona. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, Azaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. Lo que Azaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo, que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino en Pamplona, Mola proseguirá sus contactos para atraerse a otros generales a la causa golpista. 3 meses después de las elecciones, Azaña es elegido presidente de la República. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Las organizaciones juveniles de los partidos que no dejan de crecer se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo, organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. Participan en el desfile las juventudes socialistas, que acaban de fusionarse con las comunistas. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de Falange Española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera, que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones, está creciendo ahora como la espuma. Las juventudes de la CEDA se pasan en masa al partido fascista. En la primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos en los 3 meses que siguen a las elecciones. En la derecha y en la izquierda, las juventudes de los partidos ya solo creen en las armas para solventar sus diferencias políticas. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo una tras otra las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio.
La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. El Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marrueco. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. En una parte del país estalla la revolución, en la otra la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios. En la zona republicana, el gobierno pierde la autoridad y el poder que pasan a manos de las organizaciones obreras a través de los comités populares. Hacer la revolución y ganar la guerra son sus dos objetivos. El ejército, que ha quedado desmantelado tras la sublevación, es sustituido por milicias populares de sindicatos y partidos. Este es el ejército popular que va a luchar contra los militares sublevados. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes. El 1 de octubre, la Junta Militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el generalísimo. Los sublevados restauran inmediatamente el culto católico en las zonas bajo su dominio. La Iglesia recupera la posición de poder que la República le había arrebatado. Los obispos, agradecidos, redactan una carta colectiva dirigida a los católicos de todo el mundo, otorgando a la contienda un carácter religioso. La guerra civil se convierte en cruzada. La protección de la religión católica amenazada es uno de los grandes argumentos utilizados por los rebeldes para legitimar ante el mundo el alzamiento militar y la guerra. Country, religion, family. This is our aim and strength. En la zona republicana ocurre todo lo contrario. La Iglesia católica es perseguida a muerte. La excepción es el País Vasco, donde poco después de empezada la guerra, las Cortes han concedido el Estatuto de Autonomía al País Vasco y se ha constituido un gobierno de nacionalistas y republicanos.
Allí, la Iglesia y sus representantes son plenamente respetados por el gobierno, presidido por el nacionalista José Antonio Aguirre. Durante los primeros meses de la guerra, el ejercicio masivo del terror se impone en los dos bandos. Es entonces cuando se hace trágicamente famosa la modalidad del paseo, por el que se saca a las víctimas de sus casas durante la noche y tras ser paseados en camiones hasta las afueras de pueblos y ciudades, son finalmente asesinados. Unos 150.000 españoles son asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias. En la zona republicana, los comités revolucionarios inician una represión feroz e incontrolada contra sus enemigos políticos, los llamados fascistas. Miles de ellos son detenidos y en la mayor parte de los casos fusilados. La represión es especialmente dura con la Iglesia, que sufre la persecución más sangrienta de su historia. En la zona sublevada el terror se ejerce con idéntica contundencia, con una diferencia: es un terror controlado por las autoridades militares. Los frentepopulistas llamados rojos son detenidos, juzgados sumariamente y fusilados. Además, y al margen del control férreo que los militares ejercen en la zona franquista, existe un terror extraoficial que practican los grupos de extrema derecha. Como en el otro bando, los falangistas dan el paseo durante la noche a miles de sospechosos de ser rojos. El poeta Federico García Lorca es una de sus víctimas. Es fusilado en Granada al comienzo de la guerra. ¡Arriba España! Desde el primer momento de los enfrentamientos se hace evidente la importancia de la ayuda militar exterior para poder ganar la guerra. Hitler y Mussolini son los dos grandes proveedores de material de guerra a los sublevados. Italia colabora además con el envío de 80.000 hombres y Alemania con una unidad aérea de combate de 100 aviones y los 4.000 hombres de la Legión Cóndor. La República sufre desde el primer momento serios problemas para adquirir material de guerra. Francia e Inglaterra deciden no suministrar armamento a ninguno de los dos bandos combatientes. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la guerra civil española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36, el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra, la República no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La Internacional Comunista, que también apoya a la República, envía a su vez a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios, en su mayoría comunistas procedentes de 60 países, llegan a España para combatir en las filas republicanas. La guerra civil se convierte en una guerra de desgaste que dura 3 largos años. Los republicanos, lastrados por sus profundas divisiones, tratan por todos los medios de resistir. No abandonan la esperanza de que si en Europa estalla la guerra contra el fascismo, los gobiernos democráticos acudan por fin en ayuda de la República.
Por su parte, Franco, que parece no tener prisa en acabar la guerra, lo que busca es aniquilar a la República y a sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Después de casi 3 años de guerra, el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco, tras duras batallas, se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el campo de batalla. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos 3 años de guerra civil, el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles. A mediados de julio de 1936, España está dividida en 2 zonas tras la sublevación de parte del ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil. El primer paso es el traslado a la península de un fuerte contingente militar al mando de Franco. Más tarde, columnas de sublevados marcharon desde Sevilla hacia Badajoz, buscando enlazar con los rebeldes de Cáceres. El 11 de agosto las tropas franquistas entran en Mérida, mientras que en el norte las de Mola toman Tolosa. El 14 de agosto Yagüe toma Badajoz, mientras en Cataluña las columnas anarquistas de Durruti se dirigen hacia Aragón. La ofensiva republicana en Andalucía, comenzada el 29 de julio, se da por fracasada el 20 de agosto, ante la imposibilidad de tomar Córdoba. Igualmente resultan fallidos los intentos de recuperar las Baleares. El 3 de septiembre, las tropas sublevadas toman Talavera y avanzan hacia Madrid. 2 días más tarde, Mola ocupa Irún y el día 28 Varela entra en Toledo. En octubre, Madrid es bombardeada por la aviación. El 7 de noviembre, los sublevados, al mando de Varela, fracasan en su intento de tomar la capital, pese a lo cual el gobierno republicano decide trasladarse a Valencia. El 14 de enero de 1937 comienza la ofensiva rebelde sobre Málaga, que caerá el 8 de febrero. En el centro, las tropas franquistas intentan estrangular Madrid, produciéndose las batallas del Jarama y Guadalajara. En esta última, el contraataque republicano obligó a las tropas franquistas a retirarse. El 31 de marzo de 1937, Mola inicia la ofensiva en el País Vasco con fuertes bombardeos aéreos que el 26 de abril arrasarán Guernica. El 19 de junio, Dávila, sustituto del fallecido Mola, toma Bilbao. Entre el 6 y el 24 de julio, una ofensiva republicana para romper el cerco de Madrid da inicio a la batalla de Brunete. Hacia el 13 de julio se agotó el empuje republicano, dando lugar al contraataque de las tropas franquistas de Varela. El 24 de agosto de 1937 comienza la ofensiva republicana en Belchite para distraer el ataque franquista que se estaba produciendo en Santander. Pese a ello, el 21 de octubre, las tropas sublevadas toman Gijón y Áviles, desapareciendo el frente norte. El 15 de diciembre los republicanos atacan Teruel, que cae el 7 de enero de 1938, aunque se pierde el 22 de febrero. El 10 de marzo los sublevados atacan en el frente de Aragón, reconquistando Belchite. 8 días más tarde Barcelona comienza a ser bombardeada.
La ofensiva franquista ya parece imparable. El 3 de abril cae Lérida y el 14 llegan al Mediterráneo, rompiendo en dos el territorio republicano. El 25 de julio de 1938, los republicanos lanzan una ofensiva en el Ebro, también en Extremadura, en agosto, para cortar la penetración de Queipo de Llano sobre Almadén. En el frente del Ebro, agotada el 1 de agosto la ofensiva republicana, Yagüe inicia la respuesta franquista que obliga a los republicanos a replegarse. A finales de 1938 comienza la ofensiva sublevada sobre Cataluña. Paralelamente, en enero del 39, los republicanos atacan en Extremadura, pero serán neutralizados a comienzos de febrero. En Cataluña, el día 26 cae Barcelona, siendo ocupada toda la región. El bando republicano se descompone a marchas forzadas. Azaña, en Francia, renuncia a la presidencia de la República, mientras que en marzo se subleva la guarnición de Cartagena. El 28 de ese mes cae Madrid. Entre el 29 y el 1 de abril se desploman los últimos reductos republicanos, principalmente Alicante y Valencia. La guerra civil ha terminado. En vez de reagruparse, los republicanos se desgarran. En mayo estallan motines en Barcelona. Los anarcosindicalistas y los revolucionarios antiestalinistas del POUM, uno de cuyos consejeros por entonces se llama Willy Brandt, abren fuego contra los comunistas, contra los republicanos moderados que intentan devolver el poder al gobierno central. Los comunistas son los que resultan vencedores de la pugna de intereses. José Díaz, la pasionaria. Santiago Carrillo. El Partido Comunista Español se ha vuelto indispensable para la República. Será un gran burgués, pero que cuenta con su confianza, Juan Negrín, quien se convierta en nuevo jefe de gobierno. En abril de 1937 se da un paso decisivo para la configuración del Estado franquista. Fracasados los planes de conseguir una rápida victoria militar, el generalísimo aborda una decisión de gran trascendencia. Suprime todos los partidos y organizaciones políticas que aún existían en la zona y unifica la Comunión Tradicionalista y la Falange, así como sus milicias. Culmina de esta forma un proceso de concentración progresiva del poder en la persona de Franco. El lema, una patria, un Estado, un caudillo, de claras resonancias nazis, lo resume gráficamente. El nuevo Estado requiere una organización y cuadros idóneos para administrarlo. Hombre clave de este proceso es Ramón Serrano Súñer, que llega a Salamanca en febrero de 1937, huido de la zona republicana. Abogado del Estado, vicepresidente de la minoría parlamentaria de la CEDA en las Cortes del Frente Popular, cuñado de Franco, amigo de José Antonio Primo de Rivera y buen conocedor de las doctrinas e instituciones fascistas, da forma jurídica a las decisiones de crear una organización que unifique todas las fuerzas adheridas al alzamiento. La unificación es una necesidad sentida desde los primeros meses de la guerra, no solo por razones de eficacia, sino también por la aversión de los militares sublevados hacia los partidos políticos. Sin embargo, dirigentes carlistas de Renovación Española, de la CEDA e incluso algún prohombre de la Lliga Catalana participan de la misma idea. Antes de la unificación, Franco ya ha dictado disposiciones de carácter simbólico, pero muy significativas. El 27 de febrero de 1937 establece como himno nacional la antigua Marcha Real. Al mismo tiempo, declara cantos nacionales el Cara al Sol de Falange y el Oriamendi de la Comunión Tradicionalista y el himno de la Legión. La organización del nuevo Estado es incompatible con la competencia de partidos y organizaciones políticas, por lo que se crea, según reza el decreto, una sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la sociedad. Esta entidad se llama de momento, afirma el texto,
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. A sus militantes se les considera exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional. La organización queda sometida a la autoridad suprema del jefe del Estado, que nombra a los miembros de sus dos órganos de dirección, el Consejo Nacional y la Junta Política. De esta manera, Franco, que ya es generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, jefe del gobierno y del Estado, lo es también del Partido Único. En su uniforme figuran la camisa azul con el emblema del yugo y las flechas de la Falange, así como la boina roja de los carlistas, aunque a las milicias combatientes se les permita mantener sus distintivos tradicionales. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. El 1 de abril de 1939 termina la guerra civil, en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante 3 interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid, el 19 de mayo de 1939, un gran desfile militar que dura 5 horas. En él participa una representación de los 2 ejércitos extranjeros que le han ayudado a ganar la guerra. Un batallón de los camisas negras italianos y otro de la Legión Cóndor alemana desfilan ante el vencedor. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la Falange Española Tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época: Franco manda, España obedece. Al día siguiente del desfile de la victoria, Franco recibe la bendición de la Iglesia española. Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara, tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. El nuevo Estado, que se declara confesionalmente católico y defensor de la fe, devuelve a la Iglesia Católica el poder y la influencia perdidos durante la República. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de 500.000 de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración, en playas francesas del Mediterráneo.
Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del ejército republicano. El siguiente paso es la depuración de responsabilidades políticas. Atención, atención. Los nombres de la siguiente lista preparados para el Consejo de Guerra. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Otros muchos, como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro, mueren en la cárcel, víctimas de la desnutrición, el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor 9 años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. Franco implanta en España un estado de tipo totalitario. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas. Los partidos y los sindicatos quedan prohibidos. Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña son derogados y sus lenguas perseguidas. Los medios de comunicación son sometidos a la férrea censura del Estado. Los funcionarios públicos son depurados. El saludo fascista con el brazo en alto es declarado saludo nacional. Los españoles se convierten en súbditos. La España del año 39 es un país en ruinas, económica y humanamente destruido, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más hondo de su ser. La pobreza, el hambre, las enfermedades y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo, dolorosamente, es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Todos están muertos. Muertos los que han muerto. Y muertos los que han quedado vivos. Que viven como si los hubiesen matado.